Muy bien, pues nuestros niños, ahora es el tiempo de la escuela dominical, así que ¿dónde están nuestros niños? Sofía ya aparece por aquí. Muy bien, ya sabe dónde va, madre mía. Paco, tú no, ¿eh? No, no, que se levanta. Muy bien. Y hoy suben con Leila. Muy bien, pues mientras ellos van a su escuela dominical, yo le pediría ahora a nuestro hermano Agustín, que es hoy quien tiene la lectura de la palabra. Así que Agustín, cuando tú quieras, puedes pasar aquí delante. Pues la lectura está en primer libro de Samuel, capítulo 11. Primero de Samuel, capítulo 11, del 1 al 15. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Gracias, Agustín. Bien, hermanos, hermanas, hay una verdad en la Biblia que es una verdad absoluta, que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es la verdad que la salvación es de Dios, que la salvación es únicamente de Dios,
que Dios es soberano para salvar. Y fíjense que esta verdad, mis hermanos, de que la salvación es de Jehová, es precisamente la verdad que nos encontramos aquí en este capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 11. Así que tengan, mis hermanos, este capítulo abierto delante de ustedes en el día de hoy, ¿ya? 1 Samuel, capítulo 11, y los versículos del 1 al 15, y vamos a ver esta verdad que es fundamental, esta verdad que es absoluta, esta verdad que es preciosa, de que Jehová es aquel que da salvación. Y nuestro texto de hoy, mis hermanos, como les he dicho, es un texto que va de salvación. Porque si han tomado atención a la lectura, aparecen ciertos términos los cuales nos hablan de lo que es de salvación. Por ejemplo, en el versículo 3 se nos dice, nadie que nos defienda os salve. En el versículo 9, seréis hoy liberados o salvados. Y en el versículo 13, Saúl dice, hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Es más, este versículo 13, mis hermanos, diríamos que es el resumen de todo lo que sucede en el capítulo 11 de 1 de Samuel, que Jehová ha dado hoy salvación en Israel. Ahora bien, para entender un poquito lo que sucede aquí en el capítulo 11, debemos recuperar lo último que vimos, mis hermanos, en el último mensaje de Samuel. Porque claro, entre turrones, polvorones y panetones, mis hermanos, pues las cosas se olvidan un poquito, ¿eh? Y acuérdense que con Saúl hay dos extremos que debemos tener en mente y que no podemos perder de vista. El primero de ellos, mis hermanos, es que, si recuerdan, Saúl es el rey que Dios le dio a Israel cuando Israel pidió ser como el resto de naciones. Israel le dijo a Samuel que les diese un rey porque querían ser como el resto de naciones. Y frente a esta petición, Dios les dio a Saúl como rey. Por lo tanto, mis hermanos, Saúl será ese rey que su persona y su reinado será el testimonio de que Israel quería ser como el resto de naciones. Y su reinado será un reinado no según primeramente el corazón de Dios, sino según el resto de naciones. Por eso Dios le dijo a Samuel, no te preocupes de que te hayan pedido esto, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. 2 veces dice Dios esto. Pero frente a esta realidad, mis hermanos, frente a la realidad de que Saúl fue el rey dado porque Israel quería ser como las naciones, frente a esta realidad hay otra cosa, que Saúl, sin embargo, fue escogido por Dios para ser instrumento de liberación de los enemigos del pueblo, específicamente de los filisteos. Dios le dijo a Samuel, te traeré mañana a un individuo el cual he escogido para que salve a mi pueblo de los filisteos. Por tanto, estas dos cosas, mis hermanos, debemos tenerla en mente. Por un lado, el rey según las naciones, pero rey escogido para salvar de los enemigos. Esos dos aspectos en el reinado de Saúl los debemos tener en mente si no queremos caer en cierta manera en el error en el cual pudo caer Israel en el capítulo 10. Porque si recuerdan, en el capítulo 10 vimos al rey escondido. Vimos a Saúl que cuando se le fue a buscar para proclamarlo como príncipe sobre Israel, no lo encontraron, porque Saúl se escondía. Y se escondía, si recuerdan, escondidito detrás del bagaje para que no lo encontrasen. Y cuando lo encontraron en el capítulo 10, fíjense lo que Samuel les dice a Israel en los versículos 24 y 25. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Es importante que en esas palabras de Samuel notemos el tono de advertencia irónica. ¿No habéis visto aquel que os ha dado Dios? Por lo tanto, claro que lo han visto, si no había hombre más alto en Israel que Saúl. La cuestión era una advertencia. ¿No habéis visto a ese rey que se esconde? Cuidado con las apariencias externas que no se corresponden con realidades internas. Por tanto, cuando Israel clamó, ¡viva el rey!,
El grupo que clamó esto, en cierta manera, estaba siendo ciego a una realidad. A la realidad de que ese rey era ese rey conforme al resto de naciones. Pero había otro grupo. Fíjense el final del capítulo 10, mis hermanos. Fíjense el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. ¿Cómo nos ha de salvar este? Este grupo estaba ciego a la otra cara de la moneda, que Saúl verdaderamente había sido escogido por Dios como instrumento de salvación de sus enemigos. Y la respuesta a esta pregunta, ¿cómo ha de salvarnos este? La respuesta, mis hermanos, es el capítulo 11. Porque el capítulo 11 responde a que verdaderamente Saúl será aquel que podrá salvarlos. O mejor dicho, el capítulo 11 responde que Dios es aquel que salvará a su pueblo a través de su rey ungido y escogido. Pues muy bien, habiendo contextualizado un poquito, mis hermanos, lo que es ese capítulo 11, vamos al capítulo 11 y destacamos lo que son tres cosas en el día de hoy. Primero, mis hermanos, el olvido. El olvido en el que podemos caer si dudamos de que Dios da salvación. Segundo, mis hermanos, el segundo punto es la obra de salvación. La obra de salvación que nos es aplicada cuando Dios da salvación. Y tercero, la renovación. La renovación de la lealtad al reino de Dios es nuestra respuesta a la salvación que Dios nos ha dado. Vamos a ver estos tres puntos en el día de hoy. Primero, el olvido, mis hermanos. El olvido en el cual podemos caer cuando dudamos de que Dios da salvación. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se expresa, cómo se manifiesta ese olvido, sobre todo aquí en el texto? Uy, fíjense, hoy lo tienen en amarillo. ¿Ya? Es fantástico esto. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta, mis hermanos, este olvido? Y fíjense, primero se manifiesta con un compromiso costoso con el mundo para salvación. Fíjense, eso lo vemos en los primeros 4 versículos del texto, porque los primeros 4 versículos nos sitúan lo que es el escenario de salvación, la necesidad de salvación. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Después, subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Fíjense que nuevamente, ¿qué es lo que tenemos aquí con Israel? Con esta ciudad de Jabes Galaad. Tenemos a los enemigos frente a las puertas de esa ciudad. Tenemos a los enemigos del pueblo de Dios frente a esa ciudad de Jabes Galaad para acabar sitiando a esa ciudad. Por lo tanto, nos da el contexto de que esa ciudad necesitará salvación de sus enemigos. En concreto, fíjense, salvación de Nahás amonita. Y es interesante porque esa palabra Nahás, mis hermanos, en hebreo, la palabra es serpiente. ¿Ah? Por lo tanto, aquí viene la serpiente amonita. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 3, versículo 1. La serpiente, el animal más astuto, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que ahora esta oposición, esta necesidad de salvación, no va a ser solamente una necesidad de salvación de enemigos físicos, sino que el combate que vemos aquí, la necesidad de salvación que vemos aquí, mis hermanos, ya surge de la oposición de Génesis 3:15 entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, entre esa simiente y la serpiente misma. Pues muy bien, ahí tenemos a Nahás amonita que acampa contra una ciudad en concreto. Fíjense, Jabes de Galaad, mis hermanos. Esta era una ciudad al este del Jordán. Y saben que es importante conocer la historia, mis hermanos. La historia es importante conocerla. Porque la historia pasada nos permite entender muchas cosas del presente, mis hermanos. Por eso, aquellos que quieren tomar membresía en lo que es la Iglesia de Pedra Ayuda, hacemos lo que es un curso de membresía y uno de los estudios es la historia de nuestra iglesia. Porque entender mucho de quién somos ahora en el presente como iglesia tiene que ver con nuestra historia, mis hermanos, en el pasado. Por tanto, es importante conocer la historia pasada de Jabes Galaad. Y si recuerdan, si hacen un poco de memoria, mis hermanos, en uno de esos mensajes de 1 de Samuel les expliqué que en el libro de Jueces, en los capítulos del 19 al 21, sucede un acontecimiento un tanto terrorífico. Que unos hombres de la tribu de Benjamín, de Galaad, lo que hicieron, si recuerdan, es violar a la concubina de un levita, la cual prácticamente la dejaron muerta.
Y el levita lo que hizo, si recuerdan, fue trocear a esa pobre concubina y enviarla por todas las tribus de Israel. Y las tribus de Israel se juntaron para ir contra Benjamín y acabar con ellos. Ahora, ¿saben qué ciudad no respondió a ese llamado? Jabes de Galaad. Y a raíz de que Jabes de Galaad no respondió a ese llamado, mis hermanos, las tribus lo que hicieron fue prácticamente acabar con hombres y mujeres de Jabes de Galaad, dejando solamente 400 mujeres vírgenes para que pudiesen juntarse con los hombres de Benjamín y así la tribu de Benjamín no desapareciese, sino que permaneciese. Esa es la historia, ¿vale? Tengan esto en mente porque va a ser muy importante, mis hermanos. Esto pueden leerlo en Jueces 21. Pues muy bien. Galaad, y fíjense que en nuestro texto no lo tenemos, pero se encontró un manuscrito en las cuevas del Qumran con la versión extendida de 1 Samuel capítulo 11, versículo 11. Eso de las versiones extendidas ahora en las películas no es tan moderno, ¿ya? Ya había versiones extendidas en aquel tiempo, ¿ya? Y fíjense lo que esa versión extendida dice, ¿ya? Dice, ahora, Nahash, el rey de los amonitas, había oprimido a los gadaitas y rubenitas, Rubén, ahí estábamos mal, ¿ya? Rubenitas, severamente, sacándoles el ojo derecho a cada uno de ellos y no permitiendo a Israel tener liberación. No quedó hombre de Israel que viviese al otro lado del Jordán, al que Nahash el amonita no le hubiese sacado el ojo. Pero 10,000 hombres habían escapado de los amonitas y entrado a Jabes Galaad. Bueno, la cuestión, ¿por qué no está esto en nuestro texto? Si debería estar en el texto hebreo, no es el tema de hoy, mis hermanos. Pero eso nos muestra de que ese hombre, Nahash el amonita, era un hombre de armas tomar, mis hermanos. De que había ido contra los gadaitas, contra los rubenitas, y ahora le tocaba el turno a quién, mis hermanos. Le tocaba el turno a la ciudad de Jabes de Galaad. Y frente a ese enemigo terrible, ¿qué hacer, mis hermanos? Frente a ese peligro que implicaba la necesidad de salvación, ¿qué hacer? Pueden imaginarse a los ciudadanos de Jabes Galaad en ese momento. Llegan rumores, no, Nahash amonita viene contra nosotros. Dice, ¿quién? Sí, hombre, sí, la serpiente amonita. ¿Quién? El que te saca los ojos. ¡Ostras, el que te saca los ojos, que este viene! ¿Qué hacemos aquí? Y evidentemente los de Jabes Galaad, ¿qué hicieron? Se giraron y pusieron su rostro delante de Dios y dijeron, Dios, sálvanos. ¿Hicieron esto? Fíjense lo que hicieron, mis hermanos, en el versículo 1. Después subió Nahash amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y entonces los de Jabes dijeron a Nahash, haz alianza con nosotros y te serviremos. En realidad lo que le están diciendo es no solamente alianza, es haz pacto con nosotros y te serviremos. ¿Saben lo que están haciendo mis hermanos aquí? Lo que están haciendo es, en cierta manera, ellos mismos, como se dice, intentarse sacar las castañas del fuego en esta situación. Lo que están intentando mis hermanos es buscar, fíjense, buscar salvación por sí mismos, buscar salvación por sus propios méritos. ¿De qué manera? Haciendo pacto con aquel que era enemigo del pueblo de Dios. Es decir, buscaban salvación por sí mismos y estaban dispuestos a comprometerse con ese enemigo, con ese mundo. Incluso llegar a ser sus siervos. ¿Por qué hicieron esto, mis hermanos? Porque ellos sabían algo, que buscando ese pacto se garantizaban o pensaban que se garantizaban la salvación de la opresión de ese enemigo del pueblo de Dios. Porque hay algo que debemos conocer, mis hermanos. Nosotros vivimos en el siglo XXI, ¿ya? Pero en aquel tiempo había básicamente dos tipos de pactos o alianzas entre pueblos, entre naciones. Uno lo que era, se llamaba el tratado vasallo-rey. Y el otro lo que era el tratado de carácter real. El primero protegía los derechos del rey o de aquel que era superior. El segundo tratado o alianza protegía los derechos del vasallo. Y esto es lo que estaban intentando hacer aquí, mis hermanos. Haciendo pacto con sus enemigos,
Lo que buscaban era protegerse a ellos mismos de la opresión de ese enemigo. ¿Se dan cuenta? Buscaban salvación por ellos mismos. Su mentalidad era, bueno, oye, hagamos pacto con este hombre, sirvámosle, que se piense en cierta manera que es nuestro dueño y nuestro Señor, y entonces así nos ahorramos o nos protegemos de la opresión de ese enemigo. Eso es lo que estaban buscando, salvación por ellos mismos, comprometiéndose con el enemigo del pueblo de Dios. Y fíjense, mis hermanos, que esto es triste, porque los de Jabes Galaad no entendieron nada del periodo de jueces, mis hermanos. No entendieron nada. Porque buscando hacer pacto con el enemigo del pueblo de Dios, con ese mundo para salvación, lo que estaban haciendo, mis hermanos, era romper su pacto con aquel que verdaderamente era su Salvador, Dios mismo. Fíjense, eso lo vemos cuando vamos a Jueces. Vayan a Jueces, mis hermanos, capítulo 2. Fíjense lo que sucede ahí en Jueces capítulo 2, lo que Dios les dice a Israel. En el versículo 1. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y Boquim significa lloro, y veremos que en nuestro texto lloran, ¿ya? Y dijo, yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Se dan cuenta, la salvación y redención está delante de todo. Yo os saqué de Egipto, dice Dios, yo os liberé. Dice, y no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal, fíjense, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué hizo Israel en Jueces? Rompió, mis hermanos, lo que era el pacto con Dios. ¿De qué manera? Haciendo pacto con los moradores de esa tierra, mis hermanos. En realidad, buscando salvación con ese pacto, con esa serpiente amonita, mis hermanos, estaban rompiendo su pacto y su lealtad con aquel que verdaderamente era su Salvador, con aquel que en el periodo de Jueces Dios les mostró una y otra vez que había sido su Salvador. Los salvó de Egipto y en el periodo de Jueces los salvó de los amonitas, los salvó de los madianitas, los salvó una y otra vez. Israel hizo lo malo, Israel clamó y Dios levantó un juez para salvarles. Dios les mostró que era su Salvador y ahora, con esto y buscando su propia salvación, haciendo pacto con ese enemigo, mis hermanos, esto era en realidad un desprecio, mis hermanos, a lo que era la salvación misma de Dios. Era un desprecio a su Dios como Salvador. Era un desprecio, mis hermanos, a toda la historia de la salvación en la que Dios había mostrado que era su Salvador, su libertador, su redentor. Era, mis hermanos, un desprecio a la salvación que habían vivido porque haremos pacto y te serviremos. Era como volver, mis hermanos, ¿a qué? A Egipto mismo, a estar en esclavitud y servicio nuevamente. ¿Se dan cuenta? Es como si se hubiesen olvidado, y eso es lo fundamental. Es como si se hubiesen olvidado, se hubiesen obviado una verdad básica, fundamental e inolvidable. Y es la verdad, mis hermanos, de que Dios es el único Salvador y el único que puede salvar, como si hubiesen olvidado de que la salvación es únicamente de Jehová. Y ese olvido se manifestó con ese compromiso con el mundo, pero un compromiso costoso. Gran costoso. ¿Saben por qué? Porque Nahash les dice, bien, vamos a hacer pacto. Pero, ¿qué les pide? Literalmente les pide un ojo a la cara, mis hermanos. Fíjense el versículo 2. Y Nahash amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Les pidió, mis hermanos, un ojo de la cara. ¿Se dan cuenta? El compromiso con ese enemigo, el compromiso con el mundo, implica un coste, sí o sí. Y Nahash no es que estuviese obsesionado con los ojos derechos, mis hermanos. Hay razón de por qué pidió el ojo derecho. Porque en aquel tiempo, mis hermanos, los zurdos, como yo, pues estábamos un poquito de lado, ya los zurdos, pero éramos los peores. ¿Por qué?
porque se luchaba con la mano derecha, se cogía la espada con la mano derecha y el escudo con la mano izquierda. Y cuando uno cogía el escudo con la mano izquierda, ¿qué es lo que quedaba tapado, mis hermanos? El ojo izquierdo. Por tanto, le quedaba uno al ojo derecho para poder pelear en batalla y defenderse. Ahora bien, si te sacaban el ojo derecho, dime tú, ¿cómo vas a pelear, mis hermanos? Por tanto, Nahash sabía lo que estaba pidiendo aquí. Y era bien inteligente. Porque saben, sin el ojo derecho, al menos uno puede sembrar la tierra, aunque los surcos les salgan un poco torcidos. ¿Ya? Podían servir sin el ojo derecho, pero no podían pelear y rebelarse contra Nahash sin el ojo derecho. Y eso es lo que Nahash, mis hermanos, les está pidiendo aquí. Esa serpiente les está pidiendo que ese compromiso con él va a tener un coste alto. ¿Se dan cuenta? El olvido, mis hermanos, de dudar que Dios podía dar salvación se manifiesta con este compromiso costoso con el mundo para salvación. Y es porque se olvidaron de algo que nosotros no podemos olvidarnos, mis hermanos. Se olvidaron de que Dios es el único que es salvador. Se olvidaron, mis hermanos, de que Dios es el único que puede salvar y que verdaderamente salva, mis hermanos. Se olvidaron de esta verdad fundamental que hace a Dios Dios. Dios dijo en Isaías, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y mis hermanos, Dios nos salvó de nuestros enemigos, lo veremos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos salvó del pecado, Dios nos salvó de la muerte, Dios nos salvó de Satanás, mis hermanos. Y es importante entender que cuando los enemigos, y piensa esto, cuando los enemigos de tu alma, cuando los enemigos de tu vida acampan alrededor tuyo y levantas tus ojos a los montes y dices, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay dos opciones ahí. Una es decir, mi socorro vendrá de Jehová, aquel que hizo los montes. O la otra opción es decir, mi socorro vendrá del mundo. Y pensarse entonces que el mundo y el compromiso con el mundo es capaz de salvarle a uno de esa situación, de esa aflicción, de ese enemigo. ¿Sabes? Quizá funciona por un momento. Quizá en esa situación de necesidad que dices, parece que Dios no cubre esa necesidad en mi vida. O quizá en esa situación de aflicción, parece que Dios no saca esa aflicción. O quizá en esa situación realmente de problema, parece que Dios no obra su salvación en mi vida. Y uno se compromete con el mundo, uno puede decir, ahora sí que estoy bien, ahora sí que estoy tranquilo. Pero ¿sabes qué? Ese compromiso te va a costar un ojo de la cara. Porque el mundo, mis hermanos, en su ADN, lo que busca y lo que quiere es precisamente lo que Nahash quería al final del versículo 2. Ponga esta afrenta sobre todo Israel. Por lo que está, mis hermanos, en el mundo mismo, mis hermanos, es precisamente esa verdad de que no tiene la intención de ayudar a aquellos que son hijos de Dios, sino al contrario, aborrecerlos. Hay un autor que se llama Dale Davis que dice que quizá no tenemos amonitas hoy en día, pero que la mente amonita sigue estando entre nosotros. Y la cuestión, mis hermanos, es que la intención del mundo es aborrecer. Aborreció a Cristo, mis hermanos, y Cristo mismo dijo, si el mundo os aborrece, no os extrañéis. ¿Por qué? Porque antes me ha aborrecido a mí. Mis hermanos, buscar salvación en otro que no sea nuestro Dios, solamente nos queda un lado, nos queda el mundo, y eso comporta un coste alto. Porque ese olvido, mis hermanos, no solamente se manifestó con ese compromiso costoso, sino que se manifestó de otra manera, con una esperanza dudosa para la salvación. Fíjense, quizás esto es la respuesta por qué miraron al mundo y no miraron a Dios para salvación en esta situación. Porque hubo una esperanza dudosa para salvación. Dudaban de esa salvación. Fíjense, eso lo vemos en los versículos de 3 al 4, mis hermanos. Fíjense, cuando se enteran de que van a perder los ojos, el ojo derecho, ¿qué es lo que le dicen a Nahash? Bueno, danos básicamente 7 días y enviaremos mensajeros a ver si alguien puede salvarnos. Fíjense el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel
y si no hay nadie que nos defienda, entonces saldremos a ti. Fíjense lo que están diciendo aquí. Tomen atención a la manera en cómo se expresan las cosas en la Biblia, mis hermanos. Fíjense, el versículo 3 dice, y si no hay nadie que nos defienda. Escuchen, y si no hay nadie que nos defienda. Aquí hay dos cosas. Primeramente, esa expresión, mis hermanos, nadie que nos defienda, el verbo que aparece ahí es el verbo Mesías, viene de la palabra Mesías. No es tanto que nos defienda, sino que nos rescate, que nos salve. Y eso nos lo liga con el periodo de jueces. El término Mesías era un término que se utilizaba mucho a jueces, como por ejemplo Otoniel, para realizar salvación del pueblo. Pero ahora fíjense cómo se expresa. Si no hay nadie. Fíjense, es una condicional negativa. ¿Qué quiere decir esto? Dice, volvemos a la gramática de la EGB. Sí, volvamos a la EGB, hermanos. Fíjense, una condicional negativa. Fíjense, si no hay nadie. Si no hay nadie. Bueno, déjame enviar mensajeros a ver si alguien por ahí puede salvarnos. La pregunta es, ¿pero qué están diciendo? ¿No ha demostrado Dios que les salvó una y otra vez a lo largo del periodo de jueces? ¿No ha demostrado Dios que ahora tienen rey para salvarles? ¿No es Dios su salvador? ¿Por qué la duda si hay alguien que pueda salvarnos? ¿Se dan cuenta? Es una esperanza dudosa. Y fíjense la expresión, si no hay nadie, fíjense los negativos, no hay nadie, es un doble negativo, pero la idea del negativo es que, mis hermanos, esta gente tiene tan poca esperanza de encontrar a alguien que los salve, que es una esperanza totalmente desesperanzada, mis hermanos. Por lo tanto, dudaban, mis hermanos. ¿Y saben qué, Nahash? Nahash también dudaba. Dudaba, mis hermanos, de que alguien fuese a salir para salvar a esos de Jabes Galaad. Por eso les dio 7 días y permitió que enviase mensajeros. ¿Y por qué dudaban todos aquí, mis hermanos? ¿Saben por qué? Por la historia. Mis hermanos, la historia es muy importante. ¿Se acuerdan que antes le he explicado la historia de Jabes Galaad en el libro de Jueces? En el libro de Jueces, mis hermanos, capítulo 11, cuando los amonitas atacaron, ninguna de las tribus del oeste se unió para acabar con los amonitas. Y en Jueces 21 les he dicho que cuando se unieron las tribus hubo una ciudad que no ayudó, ¿se acuerdan? Jabes Galaad. Bueno, aquí Nahash quizá conocía la historia. Y Nahash dice, bueno, dudo que alguien vaya a salir en su rescate, en su salvación y en su ayuda. ¿Por qué? Porque si no salieron en el pasado contra nosotros, y si estos no ayudaron, les van a pagar con la misma moneda. Nadie va a salir. Pues ir y enviar mensajeros. Y aquí Jabes Galaad dudaba, madre mía. Si en el pasado nosotros no ayudamos a nadie, ¿ahora qué? Es muy poco probable de que ahora nos ayuden y nos salven a nosotros. ¿Se dan cuenta? Una esperanza dudosa, mis hermanos. Se habían olvidado, mis hermanos, de esa salvación en Dios y dudaban, mis hermanos, de esa esperanza que había salvación. Y la cuestión es, ¿por qué dudaron? Bueno, dudaron, como hemos dicho, mis hermanos, porque se olvidaron de que Dios salva. Y fíjense, pusieron su mirada ¿en quién? Pusieron su mirada ahora, no tanto en Nahash y en hacer pacto con ellos, para ver si había una tribu, alguien que pudiese salvarles, pero alguien humano, mis hermanos. Convirtieron la salvación de algo divino en algo, mis hermanos, humano. Y cuando alguien pone lo que es la mirada en el ser humano para salvación, esa esperanza se convierte en una esperanza muerta. Porque al fin y al cabo el ser humano en último término no puede salvar. Porque uno sabe que al fin y al cabo aquel que busca salvación, aquel ser humano en el cual uno busca salvación, o acabará fallando, o no podrá salvar, o no querrá salvar, mis hermanos. No me malentiendan con eso. Debemos pedir ayuda. Y sobre todo dentro del pueblo de Dios. Porque somos, mis hermanos, un pueblo unido por la sangre de Cristo y hay, en cierta manera, una unidad en Cristo y una fraternidad en Cristo que nos manda y nos llama a poder pedir ayuda a nuestros hermanos, a poder llevar las cargas los unos de los otros. El problema está cuando convertimos esa salvación en algo humano y no divino, mis hermanos. El problema está cuando confiamos más en aquel que pedimos que no en el Dios que puede ayudarnos.
Aquí está la cuestión, mis hermanos, que cuando pido ayuda, cuando pides ayuda, ¿en qué confías más? ¿Confías más en aquel que le has pedido ayuda o en el Dios que puede ayudarte y salvarte? Cuando mandas mensajeros para salvación, ¿en quién confías más? ¿En Dios que obra la salvación a favor de los suyos o más en el ser humano? Eso es a nivel personal y a nivel congregacional. Porque bien sabemos, mis hermanos, de que unos confían en carros, aquellos en caballos. Pero aquellos que somos el pueblo de Dios, ¿cómo termina el texto, mis hermanos? Del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Pero fíjense que el texto empieza, mis hermanos, con ese olvido. Ese olvido, mis hermanos, en el que cayeron y podemos caer cuando dudamos y nos olvidamos de que la salvación es de nuestro Dios. Y ahora el texto avanza al segundo punto. El segundo punto dice, sí, no dudéis porque sí que hay salvación. Pasamos, mis hermanos, a lo que es la obra de salvación. La obra de salvación que se nos aplica cuando Dios da salvación. Y fíjense, eso lo vemos, mis hermanos, los versículos del 5 al 11. Vamos a ver aquí de que estos versículos responden de que sí hay alguien que salva. De manera secundaria, Saúl será el que salvará. De manera primaria, Dios es el que da salvación a su pueblo. Y fíjense, aquí la pregunta, hay dos preguntas a hacer. La primera, ¿quién aplica esa salvación aquí? Esa salvación que veremos ahora en los versículos del 5 al 11. ¿Quién aplica esta salvación? Y mis hermanos, la respuesta es que el Espíritu de Dios es el agente de salvación. Fíjense ahora a partir del versículo 4 en adelante. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Poca esperanza de ir ahí. Muchos llorones, pocos salvadores. ¿Ya? Fíjense ahora el versículo 5. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, se dijo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Ahora mírense el 6. El 6 es fundamental, es central. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Mis hermanos, este versículo 6, sobre todo la expresión el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, es central en todo el capítulo 11. Tristemente no se lo puedo mostrar. Me gusta mostrarle cómo las cosas están en la Biblia, pero por el tiempo no podemos hacerlo. ¿Ya? Van a tener que creerme aquí. Pero en la estructura es central. El versículo 6 es central. La idea de que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl es central, mis hermanos. Por lo tanto, la salvación será generada por ese agente, el Espíritu de Dios, el cual lo va a cambiar todo. Va a cambiar toda la situación aquí. Y cuando el Espíritu viene, fíjense esa expresión, el Espíritu de Dios vino. Esa palabra vino, mis hermanos, no es como aquel que viene los domingos a la iglesia relajado, tranquilo, escuchando los pajaritos y esas cosas. No, no, no. Es la idea, mis hermanos, de que vino como un torrente de agua furioso y poderoso sobre Saúl, mis hermanos. Vino como un torrente de agua con poder sobre Saúl. ¿Saben que es principio de año, sí o no? Y cada principio de año les traigo una ilustración de qué, mis hermanos. Una ilustración del Dakar. Empieza el Dakar, primero de año, Dakar, mis hermanos. Y no sé si vieron la etapa tercera o cuarta, mis hermanos, que se produjeron unas lluvias torrenciales en el desierto de Arabia. Y los coches cruzaban lo que era un río seco. Y los primeros coches los cruzaron. Pero después los coches ligeros que venían detrás, mis hermanos, en cuestión de 30 segundos el agua creció y los coches quedaron abarrancados en ese lecho del río. Y había una conductora, una piloto, ¿ya?, que se llama Cristina Gutiérrez, la cual daba su testimonio y decía, es que en 30 segundos nos quedamos atrapados en el río y en cuestión de 3 minutos el agua nos llegaba al cuello. Bueno, eso es lo que pasó con los carros cerrados de Sísera y el torrente de Cisón. Fue precisamente esto lo que sucedió, mis hermanos. Pues esa es la idea, es ese torrente de agua poderosa que en un momento, mis hermanos, lo llena todo. Así es como vino el Espíritu sobre Saúl, mis hermanos. Vino como un torrente de agua que llenó a Saúl ¿de qué? Fíjense, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Poder para qué?
poder, mis hermanos, para que Saúl pudiese realizar la obra que le había sido asignada, es decir, la obra de salvar al pueblo de Dios de sus enemigos. Fue el Espíritu que capacitó a Saúl para que obrase la obra de salvación. Y ese Espíritu, mis hermanos, lo cambia todo aquí. Quiero mostrarles los cambios. Vamos a verlo rápido, evidentemente por el tiempo. Pero fíjense, el primer cambio es el cambio con Saúl, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? En el capítulo 10, ¿cómo teníamos a Saúl? Vamos a hacerle príncipe. ¿Dónde está Saúl? Escondido detrás del bagaje. Pensando, no, que no pasen por aquí, que no pasen, que no me encuentren, y lo encontraron. Pero ahora aquí, mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios llega sobre él, ya no es el rey que se esconde. Ahora es el rey, mis hermanos, que está lleno de poder y se encendió en ira en gran manera cuando escuchó lo que los enemigos del pueblo de Dios querían hacer con el pueblo de Dios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta qué gran cambio? ¿Y qué es lo que hace aquí Samuel? Coge a 2 bueyes, los cortó en trozos y los envió por el territorio de Israel y les dice, cualquiera que no venga, le voy a hacer a sus bueyes lo mismo. Y todo el pueblo, y ese es el segundo cambio. Fíjense ahora el segundo cambio en el versículo 7, al final. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Esto es un cambio sorprendente. Porque si piensan en el periodo de jueces, mis hermanos, los israelitas eran tribus que muchas veces no podían ponerse de acuerdo los unos con los otros. Y miraban por sus propios intereses. Pero aquí, mis hermanos, salieron como ¿qué? Como un solo hombre, como un solo pueblo para obrar ¿qué? Para obrar la salvación de Jabes Galaad. ¿Y por qué se juntaron como un solo hombre? Porque Saúl ha mandado los bueyes. ¿Fue por eso? No fue por eso. Fíjense lo que dice. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Fue la obra, mis hermanos, de Dios. Fue la obra de ese espíritu que vino para Saúl, para unir al pueblo para salvación. Y hubo, nos dice el versículo 8, 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá, mis hermanos. Y Saúl dijo, hoy va a venir liberación y salvación a vosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El segundo cambio por la obra del Espíritu. Pero fíjense un tercer cambio sorprendente. Fíjense que esto empieza en Gabaa de Saúl. De ahí viene, de ahí era Saúl. Eso es un cambio sorprendente, porque en Jueces, ¿recuerdan aquellos de Benjamín que violaron a la concubina de Levita? ¿Saben de qué ciudad eran? De Gabaa. Y si en Jueces ese terrible acontecimiento viene de Gabaa, el cambio aquí es que ahora de Gabaa, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir la salvación. Fíjense cómo cambia el Espíritu las cosas, el agente, mis hermanos, que permitirá que esa obra de salvación se lleve a cabo y se aplique. Y fíjense, mis hermanos, el último gran cambio. La sabiduría que tuvo aquí Saúl para organizar al pueblo. Fíjense los versículos 9. Y respondieron a los mensajeros que había venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Bueno, esa expresión de calentar el sol, mis hermanos, es antes de que salga el sol. ¿Vale? Por lo tanto, les dice, bueno, antes de que el sol salga, seréis librados. Por tanto, aprovecharán la oscuridad, las sombras y luces antes de que el sol salga para caer sobre los amonitas. Bueno, los de Jabes Galaad estaban súper contentos. Y van, si leen el texto, y les dicen a los amonitas, mañana, ¿sabéis qué? Saldremos contra vosotros. Les dicen mañana, pero no mencionan lo de calentar el sol. Por tanto, mañana, mis hermanos, pueden ser después de la salida del sol y así. Los amonitas entonces estaban muy contentos. Estos ya se han rendido. Por lo tanto, lo más probable, mis hermanos, es que pasasen una noche bien contentita y bien alegre en ese sentido. Bajasen la guardia. ¿Y saben qué? Cuando uno baja la guardia, malo, mis hermanos. Cuando uno está aquí arriba, cuidado. Cuando tienes una victoria en tu vida, yes, hoy he vencido en el camino a la santidad y estás aquí arriba, cuidado. Porque es cuando uno baja la guardia, cuando uno la baja, malo. Pero fíjense que entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hace aquí Saúl? Divide, mis hermanos, divide en grupos al pueblo. Eso es un acto de sabiduría. Esto es lo mismo que hizo Gedeón contra los madianitas.
los divide, mis hermanos. Y entonces cae ¿sobre quién? Sobre los madianitas antes de que el sol caliente. Fíjense en el versículo 11, mis hermanos. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, antes de que el sol saliese, ¿ya? Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el Espíritu aquí es el que da esa sabiduría y capacitación para cómo obrar precisamente esa salvación? Fíjense los grandes cambios. El Espíritu del Dios vivo viene con poder sobre Saúl y Saúl, mis hermanos, es cambiado. Viene con poder sobre Saúl y el pueblo es unido como un solo hombre para salvación. Ahora la sabiduría para obrar salvación, salvación que viene de Galaad, mis hermanos, ¿se dan cuenta? En cierta manera esto no hubiese podido suceder. Piensen en esto. Esta salvación no hubiese podido suceder a menos, mis hermanos, a menos que el Espíritu de Dios hubiese venido con poder sobre Saúl. Porque si el Espíritu de Dios no viene, mis hermanos, la salvación no puede ser ni obrada ni aplicada, mis hermanos. Dios, a través de su Espíritu, debía hacerlo y así fue. ¿Y saben qué? Es igual en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo en el antiguo y en el nuevo, y la salvación es la misma en el antiguo y en el nuevo, mis hermanos. Si el Espíritu de Dios no desciende con poder, mis hermanos, esa obra que Cristo realizó en la cruz y consumó no será aplicada a la vida de los suyos, porque es el Espíritu, el agente que obra y aplica esa salvación. Por eso, ¿saben qué? Podríamos tener, mis hermanos, aquí un consejo de ancianos sorprendente, altamente cualificado y organizado. Podríamos tener una gran cantidad de diaconías, mis hermanos, altamente cualificadas y organizadas. Podríamos tener aquí, mis hermanos, un internet y un YouTube, mis hermanos, que llegase hasta el infinito y más allá, mis hermanos. Podríamos tener aquí una gran cantidad de cosas, pero ninguna de ellas serviría de nada, mis hermanos, para salvación si el Espíritu de Dios no desciende con poder. Y la pregunta aquí, mis hermanos, que debemos plantearnos, uno personalmente en su vida y también en la vida de la congregación, es ¿cuáles son aquellas cosas, mis hermanos? ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden ser sustitutos o sustituir esa realidad bíblica fundamental? ¿Qué es aquello que puede sustituir el orar, clamar, que sea el Espíritu de Dios quien aplique esa salvación? ¿Estructuras? ¿Tradiciones? ¿Maneras de hacer? ¿Qué es lo que puede sustituir esa verdad? Mis hermanos, cuando vengan al culto orando, que la predicación no sea con palabras de sabiduría humana, que la predicación sea como Pablo les dijo a los corintios, con demostración del Espíritu y poder. ¿Para qué? Para que entonces nuestra fe no esté puesta en sabiduría humana, sino en el poder de nuestro Dios, mis hermanos. Porque quizá lo que el predicador está diciendo ahora, quizá te suena a chino, y seguirá siendo así a menos que el Espíritu obre. Quizá te resulta intelectualmente correcto, atrayente, pero no entiendes nada y será así a menos que el Espíritu obre. Mis hermanos, debemos orar que el Espíritu de Dios descienda con poder para que aplique esa salvación que veremos que Cristo obró. Mis hermanos, que en nuestra vida como congregación el Espíritu sea aquel que nos una en unidad, mis hermanos, para que el Evangelio fluya en nuestra vida y en nuestras relaciones para ser testimonios de esta gran salvación de nuestro Dios, mis hermanos. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de nuestro Dios, mis hermanos. Quizá alguno aquí se está preguntando, bueno, pero ¿qué salvación estás hablando exactamente? ¿Qué salvación hablas? Y fíjense la obra de la salvación. ¿Qué salvación se aplica aquí? Y es la salvación que Jehová ha dado, mis hermanos. Tan simple como esto. Fíjense ahora cuando vamos al versículo 12 en adelante. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre vosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Ahora llegaremos a esto. Ahora escuchen el 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
La salvación que aquí el Espíritu aplica es la salvación de Dios, mis hermanos. No es la salvación de Saúl, no es la salvación de los 300.000, no es la salvación de los 30.000 de Judá, es la salvación de Dios, porque uno tiene que entender que la salvación es el derecho exclusivo y soberano de nuestro Dios, el cual lo aplica y lo ejerce como quiere, cuando quiere y sobre quien quiere. Por eso soberano en la salvación, y la salvación únicamente es de Dios. ¿Qué es salvación? Fíjense que nos la explica. Fíjense, la primera, mis hermanos, es una salvación de victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios. La serpiente fue vencida. Victoria sobre los enemigos. Esta es la victoria que Dios obró. Y la segunda es victoria sobre la muerte. ¿Se han fijado? Fíjense el versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? ¿Sabes quiénes son estos? Los del final del capítulo 10, versículo 27. Los que decían, ¿cómo podrá Saúl salvarnos? Y ahora vienen aquí y dicen, bueno, estos que dudaban, oye, traigámoslos y matémoslos. Radical esto, ¿eh? Radical, mis hermanos. Pero hay algo curioso aquí. ¿Saben qué es lo curioso? Que el rechazo del ungido de Dios para salvación, el resultado sería muerte. Pero hay alguien que evita esto. ¿Saúl? No. Fíjense el versículo 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque hoy Jehová ha dado salvación. ¿Se dan cuenta? Salva a esos de morir porque Dios ha dado salvación. Y mis hermanos, esa victoria sobre los enemigos, esa victoria en la salvación sobre la muerte, ¿saben qué, mis hermanos? Es esa salvación que a nosotros nos ha sido dada en Cristo Jesús. Quizá ya no tenemos amonitas, cananeos, amorreos, fereceos, oreos sí que tenemos, pero esos son galletas, mis hermanos, ¿no? Pero quizá no tenemos lo que son a esos enemigos. Pero mis hermanos, Dios obró esa salvación grandiosa. Obró esa salvación en su ungido, en Cristo Jesús, en la cruz y en la resurrección. Los enemigos, mis hermanos, el pecado mismo, peor que esos amonitas, el pecado mismo, Cristo lo venció en aquella cruz. En el momento que colgado en aquella cruz derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. La muerte por nuestro pecado, Cristo la venció en la cruz porque murió la muerte que nosotros debíamos morir a consecuencia de ser pecadores, mis hermanos. La serpiente, que es el enemigo de nuestras almas, fue vencido cuando Cristo en aquella cruz le dijo al Padre, consumado es. La ira de Dios por ser pecadores, Cristo la absorbió, mis hermanos, en aquella cruz, siendo la propiciación por nuestros pecados. Y fluyendo entonces por fe esa justicia que declara perdonado y no culpable. Esa es la obra que Cristo obró y consumó en la cruz. Y el Espíritu del Dios vivo, ¿qué es lo que hace, mis hermanos? Coge esa salvación y la aplica a la vida de los suyos. Todas las bendiciones de la obra de Cristo en aquella cruz las aplica a la vida de uno. Regenera el corazón, hace algo nuevo para que el corazón de piedra sea transformado en carne y cuando Dios te llama, el llamado sea efectivo para acudir a Cristo. Te aplica la bendición de lo que es la justificación y recibes por la fe en tu vida la declaración de Dios. Estás perdonado de todos tus pecados, sean cuales sean, y declarado no culpable delante de mí y por mí. Recibes esa gran bendición de que has sido adoptado como hijo de Dios y Dios es tu Padre. Recibes esa bendición que viene de la cruz, de esa santificación de que el Espíritu trabaja formándote a la imagen de Cristo Jesús. Recibes la bendición de la glorificación de que algún día serás hecho semejante a Él, mis hermanos. El Espíritu aplica las bendiciones y beneficios de la última gota de sangre que Cristo derramó en la cruz para salvarte. La última. Y esta es la salvación que hoy Jehová ha dado. La ha dado a nuestra vida. La sigue dando a aquel que cree. Y la pregunta, y con esto, mis hermanos, llegamos al tercer punto y conclusión. Rubén dirá, uy, sí que es largo este, ¿ya?
No sabes bien. ¿Cuál es la respuesta ante esto, mis hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta a esta salvación? Y la respuesta es la renovación de la lealtad al reino de Dios. Esa es nuestra respuesta por la salvación que Dios ha dado. Y fíjense, la salvación que Dios ha dado implica primero que renovemos nuestra lealtad con Cristo nuestro Rey. Fíjense cómo termina lo que es toda esta sección. Fíjense en los versículos 14 y 15. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. ¿Qué significa renovar el reino, mis hermanos? Aquí significa lo del versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová. Invistieron a Saúl por rey. ¿No lo habían hecho esto antes ya? Bueno, en el capítulo 10 había habido un ungimiento privado, una elección pública, pero ahora era la instalación pública como rey. Y ahora, mis hermanos, a raíz de que Saúl era el ungido por el poder de Dios y su espíritu y que había dado salvación, ahora todo el pueblo debía renovar el reino. ¿De qué manera? Volviéndose en lealtad. Los que habían creído en él y los que habían dudado, volviéndose en lealtad a ese que era su rey y su salvador, es decir, el instrumento de salvación de Dios, mis hermanos. ¿Y saben qué? Esto es lo mismo para nosotros, mis hermanos. Cuando uno se pregunta, ¿cómo este Samuel 11 llega a mí? ¿Cómo me lleva a Cristo, mis hermanos? No te olvides, Cristo es el Rey de Reyes que el Padre escogió. Cristo es el Rey Salvador, mis hermanos, que fue ungido con el Espíritu de lo alto con poder para llevar a cabo su obra de salvación. Cuando salió, mis hermanos, del bautismo, ¿qué es lo que descendió sobre Cristo? El Espíritu en forma de paloma, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al oír en la sinagoga de Nazaret, Cristo dijo: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas nuevas, nuevas de salvación. Es el primer testigo de Cristo. El Espíritu es el que le capacitó para mantenerse en aquella cruz. Cuando estaba siendo insultado y vituperado, mantenerse en aquella cruz para obrar nuestra salvación, la salvación de los que el Padre le dio. El Espíritu, mis hermanos, es aquel que fue declarado, como dice Pablo, Jesús como Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, mis hermanos. Él es nuestro Rey Salvador, ungido con poder de lo alto para salvar. ¿Y qué implica esto? Que entonces mi vida, tu vida, tiene que renovar esa lealtad con aquel que es tu Rey y tu Salvador, Cristo Jesús. Hemos cantado: digno, impresionante, digno, me inclino a ti. Pues esto, mis hermanos, es lo que implica que Cristo sea nuestro Salvador. Que Él sea nuestra visión, que nada nos aparte a Él de su corazón, que de noche y día pensemos en Él. Debes renovar tu lealtad con aquel que es tu Salvador. Y no solamente con tu Salvador, sino con el reino de tu Salvador. Porque fíjense que volverse aquel que era ungido de Dios, mis hermanos, es volverse en lealtad al reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual hemos sido llevados. Todos sabéis ese texto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. El mundo busca muchas cosas, mis hermanos, pero los creyentes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino y su justicia, ¿qué es, mis hermanos? Es una vida de obediencia, de integridad, de ser sal y luz en este mundo, de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, de reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial y los valores y principios no del mundo, sino del reino al cual has sido llevado por gracia y salvación. Por lo tanto, si en tu vida ves que sigues más los valores de la serpiente amonita de este mundo, déjalos. Déjalos. Porque déjame que coja lo del ojo derecho desde el punto de vista de Cristo. Porque vale más entonces que tu ojo derecho sea echado al fuego, que no todo tú seas echado al fuego. Déjalo si renueva tu lealtad con el reino, los valores y los principios del reino de Cristo Jesús. Porque nuestra salvación, mis hermanos, es un llamado. Es un llamado a vivir bajo el reino de los cielos como ciudadanos del reino de los cielos. No quiero cerrar
sin estas últimas palabras del versículo 13. Porque hoy Jehová ha dado salvación. Porque hoy Jehová ha dado salvación y sabes qué, Dios sigue dando salvación a todo aquel que se acerca por fe a Cristo Jesús. Y Dios en su gracia te da la posibilidad de que hoy esas palabras sean una realidad en tu vida y pasar de muerte a vida por su pura gracia. Pasar del reino de este mundo al reino de los cielos por su pura gracia. Quizá te suene a chino, pero ¿sabes en lo que confío? ¿Sabes en lo que confiamos aquellos que somos parte del pueblo de Dios? En que no es mi obra, en que no es tu obra, en que es la obra de Dios. Y cuando el Espíritu toca el corazón y empieza a haber ese arrepentimiento, no dudes, acude a Cristo, porque en Él hoy Dios da salvación.